nuestras mentes, Señor, y nos ayude a poder entender lo que tú nos dices en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Jehová había decidido destruir a todos los seres humanos, a los seres vivientes, pero había decidido destruir la tierra también. Versículo 17 nos dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora aquí en este versículo nos amplía un poco más y nos dice con qué Jehová iba a destruir la tierra. La iba a destruir con agua. Todo ser viviente, todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra será, ¿qué cosa? Destruido. Luego, un poco más adelante, vemos que llegamos al capítulo 7 y en los versos 21 en adelante, luego que viene el diluvio, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la, ¿qué? De la tierra. Desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es sorprendente lo que estamos leyendo ahora. Nosotros muchas veces hemos leído y le hemos pasado por encima a esta historia del diluvio, pero realmente nosotros tenemos que detenernos allí, porque esta obra que hace Dios aquí es una obra extraña, porque ese no es realmente el Dios a quien muchos hombres conocen. La gente conoce a un Dios misericordioso, un Dios que ama, un Dios que no destruye. Eso es lo que la gente conoce. Pero nosotros conocemos que realmente el carácter de Dios es un perfecto balance, su amor entre la justicia y la misericordia. Dios es un Dios justo, un Dios que llega un día a su ira. Versículo 13, nuevamente volvemos al versículo 13 del capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Nosotros preguntamos, ¿por qué Dios destruyó toda la tierra, todos los seres vivientes? ¿Acaso no había más hijos de Dios? Aquí nos da el porqué en el verso 13. He decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de ¿qué cosa? De violencia. Y aquí está la palabrita que hoy casi podemos, está de moda. En esta misma semana notamos en esta misma ciudad un acto criminal, un acto de violencia muy cruel. Mucha gente, Santiago entero estaba comentando ese día al otro y al otro. Todavía se está comentando este acto de la violación de esta niñita. Y llegó otra también con 14 años. Con 14 años, un paro. Violado. Otro varoncito más violado. Así que tenemos que vigilar bien a nuestros niñitos y ponerlo bien en manos de Dios, porque el Señor nos lo ha encomendado en nuestras manos. Pero es un acto de violencia, un acto cruel. El hombre tenía sida, contaminó a la niñita, la sometieron a operaciones, y aquí tenemos cómo Dios está por hacer muy pronto lo que ocurrió en el diluvio. Una obra extraña, dice: porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré, con la tierra también la destruiré. Así que la tierra no se va a quedar atrás. Esto tiene que repetirse completo. Ahora, dice aquí, con
a causa de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes ellos? No son los habitantes de la tierra, habitantes de la tierra. Vamos al versículo 11 y 12. Dice: y se corrompió la tierra. Oigan la palabra. ¿Se qué? Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Ya no era solamente un pedazo, un continente o una parte de la tierra. Era la tierra llena, corrupta, completa, llena de violencia. Pero sigue diciendo: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaban corrompidas. Mira cómo pone la palabra corrompida varias veces, vez tras vez, la palabra violencia varias veces. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos cómo se repite la palabra corrompida, corrompida, violencia, violencia. Es que Dios nos está volcando a que era importante nosotros entendiéramos que la violencia es lo que trajo como que resultado un diluvio. Hermano, la historia se repite idénticamente para nuestros días. Vamos a Mateo 24 y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que sucedió en los días de Noé y cómo se repite esto para nosotros. Y tiene que ver el diluvio con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, ahí estamos en los versículos 37 y 38. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo nos dice el versículo 37? Como en los días de Noé. Pero ahora profundiza un poco más en el verso 38. Dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué nos dice Lucas? Vino el diluvio y se lo que acabó con todos. Aquí nos da una palabrita fuerte, que es la palabrita que vamos a estudiar hoy para poder llegar al tema de las alhajas. Y vamos a ver que eso es fatal para no solamente el pueblo de Dios, sino para todo el mundo. Dice, como en los días antes de ¿qué? Del diluvio. Así que lo que tenemos nosotros que analizar en este pequeño estudio es qué es lo que estaba sucediendo en los días antes que llegara ¿qué cosa? El diluvio. Porque si sabemos perfectamente qué es lo que estaba pasando antes que llegara el diluvio, podemos entender qué es lo que está pasando ahora y cuándo viene el diluvio universal, porque esto viene nuevamente, esto se repite, la historia se repite. Y ahora el diluvio no va a ser con agua, va a ser con fuego. Y la tierra será también inundada con fuego y será con el mismo fuego purificada. Pero aquí nos dice que se casaban y se daban ¿en qué cosa? Se daban en casamiento. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se casaban y quiénes se estaban dando en casamiento? ¿Cuál fue la razón por la cual se corrompió toda la tierra? ¿Cuál fue la razón por lo que toda la tierra llegó a un estado tan crítico de violencia? Se casaban y se daban en casamiento. Vamos a Génesis 6 nuevamente y allí Dios nos tiene que responder qué era lo que estaba pasando, por lo cual llegó el diluvio en los días de Noé. Y nos dice allí también qué es lo que va a suceder en nuestros días. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, versículo 1, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Vamos a fijarnos en cada palabrita que usa aquí este texto. Cuando le nacieron hijas, ¿a quiénes? A los hombres, cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. La pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. ¿No nos dice la palabra de Dios que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente? ¿Cómo puede ser que venga un dolor tan grande en el corazón de Dios que tenga el mismo Dios que lo dijo, que Él no se arrepiente, ahora arrepentirse de haber creado al hombre, porque su maldad era ¿qué cosa? Tremenda. Había sobrepasado los límites y verdaderamente se había convertido en una hecatombe. Era demasiado la maldad sobre toda la tierra. Nos dice desde el versículo 1 en adelante que a los hombres le nacieron hijas. Pero nos dice también que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4, habían gigantes, y dice: después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y le nacieron hijos. Así que aquí hay varias veces las expresiones hijos de Dios y las hijas de los hombres. Para poder entender por qué había tanta maldad sobre la tierra, nosotros tenemos que entender primeramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. ¿Qué fue lo que dio como resultado esta mezcla? ¿Y qué fue lo que pasó allí? Es interesante conocer quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Amén. Ahora, el mundo cristiano hoy está bien dividido en cuanto a esto, y la mayoría de todos los cristianos hoy en el mundo, hablando de eruditos, teólogos cristianos, creen concienzudamente de que los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres son demonios. No sé si alguno ha visto esta doctrina, no sé si alguno lo ha visto, pero se dice que los hijos de Dios son ángeles caídos que se llegaron a las mujeres y que estuvieron con las mujeres y dieron como resultado a los híbridos, dieron como resultado a estos gigantes nefilines sobre la tierra. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y estudiamos un poquitico, nos damos cuenta que si realmente demonios se cruzaron con las mujeres y el propósito del diluvio fue raer a todo ser viviente que obviamente estaba en maldad, y Dios no quería dejar ni un rastro de qué cosa, de maldad, es obvio que si Noé era el único que quedaba en la tierra que no se había contaminado, y su familia que entraron en el arca y así Dios lo permitió, es obvio que él no fue resultado de ninguno de los cruces de demonios con mujeres. Y entonces, si es así como se cree que los gigantes salieron de estos cruces, no era gigante. Pero cuando vamos a Números capítulo 13 nos damos cuenta que había gigantes en la tierra en aquellos días, y en la ciudad, en la Canaán, habían gigantes también allí. Un poquito más adelante, David y Goliat, habían gigantes después del diluvio. Así que obviamente no puede ser los ángeles que se cruzaron con las mujeres. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos dice el mismo Señor Jesucristo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No tienen sexo. Algunas veces lo pinta como mujer, cara de mujer, con pelo, con algunas descripciones que usa la palabra de Dios para los ángeles. Algunas veces lo usa como con su fuerza varonil, porque los ángeles tienen fuerza, son los guerreros de Dios, de los ejércitos del cielo. Nos estamos dando cuenta que no entra por ningún lugar. No son los hijos de Dios, no son ángeles. Esto de que se mezclaron ángeles, esto no lo creemos por ningún lugar. No tiene base bíblica. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No tiene lógica. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque como resultado de los cruces que hubo entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios, vino la maldad a la tierra.
Se corrompió la tierra de tal manera que a Dios le dolió su corazón y se arrepintió de haberlos creado. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Vamos a ver la palabra de Dios, qué nos dice acerca de esto. Primeramente vamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, veamos qué nos dice el versículo, Romanos 8, 14. Nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿De qué nos viene hablando Román? ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Los ángeles? Porque en Job capítulo 1 aparece que había una reunión en el cielo donde estaban, allí fueron a presentarse los hijos de Dios. Por esto se cree que son los ángeles, pero de los demonios. Pero no tiene, no cabe, porque los que fueron a presentarse al cielo son verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? No demonios que ya fueron expulsados del cielo, entre los cuales vino también Satanás. Fue no como hijo, sino como representante de este planeta Tierra. Hemos estudiado acerca de esto. Pero nos dice aquí que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando vamos haciendo un recuento de lo que nos viene hablando el Romano en el capítulo 6, 7 y 8, nos viene hablando acerca de, por ejemplo, el capítulo 6, muertos al pecado y nacidos nuevamente, obviamente para Cristo. Antes estábamos en esclavitud del pecado y ahora estamos en servidumbre hacia nuestro Señor Jesucristo. Y nos viene aquí hablando acerca de todo eso. Nos viene hablando acerca de el Espíritu del capítulo 8, viviendo en el Espíritu, una transformación que viene a nuestras vidas. Así que los hijos de Dios son los que, los seres humanos que han recibido ¿a quién? A Cristo Jesús en su vida y ahora son guiados cuando tienen un nuevo nacimiento por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos un momentito a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En el libro de Juan y en el capítulo 1, allí les doy los versículos enseguida. Vamos a leer en los versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿quién? En su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué cosa? Hijo de Dios, alabado sea su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son engendrados ¿por quién? Por Dios, hermano. Y el Espíritu de Dios es quien hace esta obra. Nos lo dice claro, claro, claro aquí. Los que creen en su nombre. Ahora, ¿quiénes son los que creen en su nombre? Ya vimos ya que son los hijos de Dios, los que creen en su nombre. Pero los que creen en su nombre, la palabra de Dios me le pone otra frase. ¿Quiénes son los que creen en el nombre del Señor? En 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. ¿Quiénes son los que creen en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor? Los que invocan el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo, porque Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver esta expresión en el Antiguo Testamento. Es interesante entender esto para poder desglosar perfectamente el capítulo 6 de Génesis, acompañado del capítulo 4 y 5, y lo vamos a ver ahora enseguida. Cuando vamos a Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos 10, 13, nos dice allí que el que invoca el nombre del Señor, ahora no dice ni Cristo, ni tampoco dice Jehová, ahora dice, el que invoca el nombre del Señor será ¿qué cosa?
será salvo. Por una parte dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jehová. Así que obviamente los que son salvos, los que están salvos, están fuera de toda ¿qué cosa? Están fuera de toda iniquidad. Ahora, es interesante cuando volvemos nosotros a Génesis, ver que en 2 capítulos, antes del capítulo 6, cuando la tierra se llenó de violencia, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, es interesante llegar al capítulo 4 y al capítulo 5, porque es exactamente en el capítulo 4 y el capítulo 5 donde nos da 2 líneas completamente opuestas y diferentes. Está la descendencia de Caín y está la descendencia de Set. En el capítulo 4, a partir del versículo 19 en adelante, nos comienza a dar a la descendencia de Caín. Pero al final del capítulo 4, ya entrando en el capítulo 5 del libro de Génesis, no comienza a dar la descendencia de Set. Y miren lo que nos dice con respecto a aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, que se habían apartado completamente de toda injusticia, a quien Dios había escogido como sus preciosos patriarcas para hacer su obra maravillosa. A través de ellos sacar a la simiente, a través de ellos Él salvara al mundo del pecado en que estaba el mundo llegando. Es decir, el mundo estaba por perecer, pero a través de esta línea Dios iba a salvar ¿a qué? A los seres humanos. Miren lo que nos dice acerca de la verdadera descendencia de la simiente, la descendencia de Set. El versículo 25 y 26 del capítulo 4 de Génesis nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Cómo le llamó a este otro hijo? Que bueno, conocemos aquí en la palabra como el tercer hijo, pero sabemos que ellos tuvieron más hijos. Pero a este hijo, después de Abel y después de Caín, le llamó Set. Ahora dice, un poquito más adelante, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora dice el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se maravilló a través de esta descendencia. El Señor escogió a Set para que su linaje, su descendencia hiciera la diferencia. Para los que de su descendencia salieran, comenzaran a invocar ¿qué cosa? Comenzaran a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 6 vimos que habían hijos de Dios. En el capítulo 6 nosotros vimos de Génesis que habían las hijas de los hombres. Pero nos damos cuenta de que no solamente aquí en la Biblia, en el libro de Génesis, nos registra a las hijas de los hombres, sino que aquí en esta frase, hijas de los hombres, la Biblia nos da un punto un poquito más adelante y nos muestra como hijos de los hombres también a varones. La parte masculina de esta expresión, las hijas de los hombres, la tenemos en Génesis capítulo 11, versículos 4 y 5, en los constructores de la Torre de Babel. Ahí en el versículo 4, acuérdense que cuando nacieron estos gigantes, dice que fueron llamados varones de renombre. Ellos fueron llamados los varones de renombre. Miren la frase que utiliza aquí en el verso 4, capítulo 11, dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Temían de que viniera nuevamente otro diluvio. Querían hacer una torre altísima, que el diluvio no se metiese ni siquiera con ella. Hagámonos un nombre. La misma expresión, los varones de renombre. Ahora miren lo que dice el verso 5. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Nos dimos cuenta de la expresión? ¿Los hijos de los qué? Los hijos de los hombres. Aquí está la parte masculina de la expresión, las hijas de qué? De las hijas de los hombres. Así que tenemos que los hijos de los hombres
son la parte masculina de las hijas de los hombres. Están las hijas de los hombres, pero también entre ellos, que las hijas de los hombres es la descendencia de Caín. Y ahora nos vamos a dar cuenta de eso. Y los hijos de Dios era la descendencia de ¿quién? De Set. La descendencia de Set, que eran los que empezaron a invocar el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. Entonces tenemos los hijos de Dios, pero obviamente si hay hijos de Dios, también hay hijas de ¿qué? Hay hijas de Dios. Volvemos al capítulo 6 y vamos a leer el verso 2 y vamos a notar algo bastante interesante aquí en el versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué leímos ahora mismo? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los que invocaban el nombre de Jehová, los que invocaban el nombre de Cristo, los que invocaban el nombre del Señor. Hoy, ¿quiénes son los hijos de Dios? Obviamente los que creen en su nombre, a quienes se les dio potestad de haber sido hechos hijos de quién. Hechos hijos de Dios. Los que son salvos. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Vamos a ver porque nos dijo el Señor Jesús que hoy en día sería como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio. Así que estamos fijándonos aquí en los días antes del diluvio. Y en los días antes del diluvio, el versículo 2 de Génesis 6 nos está diciendo que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No dejaron a una. Barrieron por toda la tierra, se mezclaron completos. Por eso dice que llegó a toda la tierra esta violencia tremenda. Los hijos de la iglesia, los hijos de Dios, el remanente final de este tiempo del fin ahora, fueron a buscar mujeres allá afuera en el mundo. Se mezcló la descendencia de Set con la descendencia de Caín, completa. Se mezclaron ellos mismos. Ahora nos dice el verso 4, había gigantes en la tierra. Es decir, que ya los gigantes había. No fue que fue un resultado del cruce que tenían. Mírenlo aquí. Y dice, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Hermano, la pregunta que yo tengo que hacerle aquí ahora es, ¿quién fue que comenzó con todo esto? ¿Quién fue que inició? No fueron los mundanos que vinieron, ni las hijas de los hombres que estaban ahí afuera, que se metieron en las iglesias. Vinieron aquí y comenzaron desde aquí adentro a seducir a los hijos de Dios para hacerlo caer. No, no se metieron aquí adentro. Ellos fueron a buscarla allá afuera. O cuando iban de regreso de la iglesia a su casa, por las calles, un ejemplo, vieron a las hijas de los hombres, lo que tenían. Ahora, aquí nos dice el versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas. A ver, ¿las hijas de Dios no eran hermosas? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que las hijas de los hombres eran hermosas? Pero no dice eso de las hijas de Dios. Solamente utiliza la expresión los hijos de Dios en masculino y utiliza las hijas de los hombres en femenino. ¿Será que había algo en las hijas de los hombres que no había en las hijas de Dios? ¿Será que los hijos de Dios ahora estaban mirando a las mujeres del mundo? Estaban mirando en algo en ellas que no veían en sus propias mujeres. Claro que sí. ¿Será que estaba pasando algo de esto? ¿Será que la Biblia puede respondernos algo acerca de esto? Como pasa ahora también. ¿Será que Dios nos está dando un mensaje para nuestros días también? ¿Será que cuando Cristo lo combina en Mateo 24 nos está dando el mensaje de la hora final? Exactamente era lo que estaba pasando, hermano. Miren, había algo externo en las hijas de los hombres que no usaban las hijas de Dios. Es interesante que noten esto. Había algo que llevaban las hijas de los hombres que no se ponían las hijas de Dios. Porque dice el versículo 2, desde que comienza, y viendo. Y dijo el Señor Jesús que si tu ojo te es ocasión de caer,
córtalo, sácalo de ti. Es mejor que vayas al cielo sin un ojo, que todo tu cuerpo con el ojo vaya a ¿dónde? Al infierno. Así que los hijos de Dios viendo. ¿Y con qué se ve? Con los ojos, hermano. Así que los ojos le eran la ocasión de caer de los hijos de Dios, pero era con las hijas de los hombres. Estamos repitiendo varias veces la misma cosa, pero es importante lo que estamos diciendo aquí. Miren, hermanito, la descendencia de Set eran los que invocaban el nombre de Jehová. Amén. La descendencia de Set, acabamos de ver ahora mismo, eran los hijos de Dios. Déjenme decirle que en la descendencia, en la genealogía, solamente se dan los nombres de los varones. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta? No se pone nombre de mujer. Cuando usted ve un nombre de una mujer en la genealogía, usted tendría que decir, saltar así y decir, ay, esto es algo importante que está transmitiendo Dios ahí. Porque todos los nombres, no solamente en Génesis, sino en toda la Biblia, transmiten un significado. Hay algo que Dios quiere decir a través de los nombres. Sí, hermano. Adán significa algo. Jacob, Israel, nuevamente se le... Cada cosa, cada nombre, Daniel, Elías, todos significan algo, un mensaje de Dios. Y si era en Génesis, no. El nieto dice por allá, el nieto de Noé, no. Toda la descendencia de Set, hasta llegar a Noé, está dando en cada uno de los nombres, cuando se encuentra el significado, no tengo tiempo ahora para él, cuando se encuentra el significado de ellos y se une, está relatando perfectamente. Hay algunos que no les gusta leer la descendencia, pero es aquí específicamente donde Dios se luce. En la descendencia de Set, uniendo los nombres, se relata desde la caída hasta el plan no solamente de salvación, sino de redención del ser humano, en todos los nombres. Pero cuando vamos a la descendencia de Caín, yo me erizo por dentro porque es algo grande, hermano. Cuando vamos a la descendencia de Caín, se describe uniendo todos los nombres uno por uno y en su propio orden, desde el mismo Caín, hablando de Tubal-Caín, de Mahalael, de todos ellos. Se describe el plan maléfico del enemigo y el misterio de la iniquidad y el plan de la perdición de todos los seres humanos. ¿No sabían eso? En otra ocasión lo vamos a estudiar los que no lo han estudiado. Pero todo esto está en los nombres. Así que una descendencia decía que eran impíos y los otros eran ¿qué cosa? Eran hijos de Dios, invocaban el nombre de Jehová. Eran cristianos, es lo que podemos decir. En la descendencia de Set, todos eran nombre de varón. Por eso es que recalca el Señor, Dios Todopoderoso, los hijos de Dios. Pero cuando dice las hijas de los hombres, en la descendencia de Caín habían 3 mujeres. Así que sí, es importante entender quiénes son los hijos de Dios. Más importante es entender ahora quiénes son las hijas de los hombres. Porque entendiendo perfectamente quiénes son las hijas de los hombres, entendiendo la genealogía de Caín, podemos ver nosotros con el significado de estas 3 mujeres qué pasó, qué había de externo en estas mujeres que no tenían las hijas de Dios. Vamos a Génesis 4 y vamos a revisar estas 3 mujeres y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Génesis 4 y leo a partir del versículo 19 al 22. Dice: y Lamé tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. El nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en la tierra y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. El hermano de Tubal-Caín fue, la hermana fue Naama. Esta es la tercera mujer y vamos a dejarlo por aquí. Ahora, ¿quién es Ada? ¿Quién es Sila? ¿Y quién es Naama? Voy a comenzar de atrás para adelante porque créanme que la más fuerte y la que vamos a estudiar hoy es Ada. Vamos a ver quién es Naama. Naama viene del hebreo Naem. Naama significa en el hebreo placentera, dulce,
deleitosa, placentera, dulce, deleitosa, pero nos vamos a dar cuenta ahora que no es cualquier deleite, no es cualquier dulzura y no es cualquier placer la que traía Naamán. Viene del hebreo Naem, que significa mostrarse de acuerdo en todo lo que viniera. Esta era Naamán, la mujer placentera. Pero esto está describiendo realmente en la descendencia lo que había en esta simiente maléfica. Vamos con la otra de arriba, no nos vamos a detener mucho en ellas, porque sí nos vamos a detener bastante en Ada. Vamos con Sila. ¿Qué significa Sila? ¿Qué significa Sila? Sila viene de Salal. Algunos que están copiando. Esa partecita, si la quieren copiar, cópiala porque es interesante. Salal. Sila viene de el hebreo Salal. ¿Qué significa? Revolotear o sacudirse. Revolotear o sacudirse. Pero tiene una conexión directa con los instrumentos musicales y con el baile. ¿Esta era quién? Sila. La que se revoloteaba y la que se sacudía. Y bueno, lo que acabamos de leer ahora acerca de Jubal, que fue el que creó lo que tocaban, y de Tubal Caín, que era también el artífice de los instrumentos de bronce y de hierro y de todas estas cosas, que no aparece aquí, pero sí aparece en el Talmud judío. Ese era Tubal Caín. Ya, ahora ya estamos dándonos cuenta que es lo que había aquí. Había algo en las hijas de los hombres que no era normal. En su casa no lo tenían. Era otro tipo de atavío el que tenían en su casa. Eran otras mujeres completamente. Cuando la Biblia dice que eran hermosas, era porque eran hermosas a la vista de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios. Pero no hermosa para Dios. Ustedes lo van a ver dentro de un momentito. Ahora vamos a ver quién era Ada, esta primera mujer que se casó con Tubal Caín, con Lamec. Vamos a ver quién era Ada. Ada viene del hebreo Adá. Y significa atavío. Copien porque es bastante lo que vamos a ver. Significa atavío, ornamento, engalanarse. Todo esto es Adá o Adí, viene del mismo hebreo. Ornamento, engalanarse, ataviarse, adornarse de joyas. Esta era Adá. Y ponerse encima adornos. Ponerse encima adornos. Ahora, el Señor relacionó esta historia que dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y con ellas tuvieron hijos. Él relacionó esta historia con el tiempo final. En el tiempo final, los hijos de Dios se han allegado a las hijas de los hombres y están teniendo hijos con ellas. No estoy hablando solamente de la parte literal de todo esto. Estoy hablando también de la parte simbólica, la parte apocalíptica de todo esto. En la parte apocalíptica nosotros vemos quiénes son las mujeres. Que las mujeres tienen que ver con iglesias. En la parte apocalíptica vemos también que los hijos de Dios son los hijos que hay en la iglesia fiel, en la iglesia verdadera de Dios, en el remanente final. Porque aún la propia iglesia, el Señor la describe en toda la palabra de Dios, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, como la adúltera, la que se fue tras sus amantes, porque Jehová la limpió, la lavó, la tomó desde pequeña, le limpió, le cortó el cordón umbilical. Todo eso está aquí en la Biblia. Le secó la sangre, le dio vida. ¿Ustedes lo han leído? Y la hizo grande y la atavió para él. Pero ya cuando ella se vio grande, ya cuando ella se vio hermosa, empezó a
pegarle los cuernos a Jehová. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Pero Jehová dice, en vano te engalanas, aunque te pintes y aunque hagas lo que quieras. Vamos un momentito a ver la diferencia entre las dos iglesias y vamos a ver Apocalipsis 17 nuevamente. Pero antes vamos a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, aquí tenemos a una mujer que está vestida del sol, una mujer que está vestida sencilla, que está vestida, como nos dice Romanos 13, en el último versículo. En el último versículo de Romanos 13, está vestida de nuestro Señor Jesucristo, ataviada de Cristo. Porque en Malaquías 4:2, Cristo es el sol de justicia, y en el Salmo 89, en el Salmo 84, este es Cristo Jesús, el sol. Pero en el capítulo 17 de Apocalipsis, tenemos ahí en el versículo 4 que dice, la mujer, aquí está hablando de la condenación de la gran ramera. Y nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cómo estaba vestida esta mujer? De púrpura. Con otro tipo de engalanes, no es el mismo de la mujer de Apocalipsis 12. Escarlata y adornada de oro. Estos adornos que no se ponía la mujer del capítulo 12. De piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, ¿es fornicaria esta mujer, sí o no? ¿Nos lo dice aquí? ¿Es prostituta ella? Sí, claramente es la gran ramera. Ahora, nos dice aquí que esta mujer está adornada con piedra preciosa, con oro y todo lo tenía encima. ¿Se parece esta mujer a Ada? Sí. Eso lo vamos a ver nosotros, pero un poco más fuerte de lo que estamos viendo aquí ahora. Vamos al versículo 5, porque esta mujer es madre de las rameras. Son muchas iglesias, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas las abominaciones que se hacen en la tierra, al final le serán impuestas ¿a quién? A la gran Babilonia, porque sobre ella viene todo el peso de todos los pecados que se han cometido ¿dónde? En el mundo. Será juzgada porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado. Él se acordará de sus maldades. Entonces tenemos aquí un complot religioso. Tenemos a una iglesia madre y tenemos a una iglesia ¿qué cosa? A iglesias hijas. Son muchas hijas que no se parecen a la del Apocalipsis 12, porque en Apocalipsis 12, en el verso 17, dice que en el tiempo final, específicamente cuando se iba a levantar esta mujer de Apocalipsis 17 a engañar y a tener falsos profetas y a tener a todas estas iglesias debajo de su mano, el dragón se iba a llenar de ira contra la mujer, pero se iba a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ¿quién? De ella. Así que iba a haber un remanente final, así como en el tiempo de ¿quién? De Noé hubo un remanente, pero tan pequeño. Exactamente, en los días finales va a haber un remanente que va a trascender fronteras, que va a pasar por encima del mundo, así como Noé se metió en el arca porque Dios le dio la preparación. Hazte un arca de madera y le dio cómo tenía que calafetearla, que tenía que de comer y todo lo que tenía que ponerle y hacerle. Dios también a sus hijos en el tiempo final le dice que ¿qué cosa? Que se preparen para el diluvio universal que muy pronto viene sobre toda la tierra, porque es grande las uniones ilícitas que están sucediendo hoy con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto no es solamente espiritual, sino literal. No es solamente literal, sino espiritual. Esto se cumple de dos maneras. Yo siempre me decía, Señor, y hay muchas preguntas se han hecho en cuanto a esto. Y hay personas que no entienden. En Apocalipsis 14, versículos 4 y 5 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y nos sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos, dice, que fueron redimidos de entre los hombres, como primicia para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, mano. Son sin mancha delante del trono de Dios. Y hay un pueblo que usa esas vestiduras blancas. Hay un pueblo que se viste con la justicia de Cristo, pues son sin mancha. Pero dice que no se halló mentira ni engaño su boca. Pero dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Y qué mujeres son estas?
Pero usted se piensa que el Señor puso solamente esto aquí en el Apocalipsis para que nosotros digamos, esas son las iglesias, y que eso es algo simbólico y ya. Específicamente el Señor sabía que en el tiempo final y en todos los tiempos, una de las tentaciones más fuertes que iban a tener los hombres, hablando en masculino, eran las mujeres. El Señor sabía que toda la idea de Satanás en cuanto a las modas para destruir al último remanente final, específicamente en el tiempo final, cuando casi no se puede mirar a las mujeres en la calle. Hay que estar agarrado de Cristo para mirarla como Cristo las miraba, hermano. Ustedes saben que hoy en día las mujeres en la calle salen con cada chores que están por encima, muy por encima de los muslos que ella tiene, de los glúteos. López, y hay otra cosa también, que no solamente los muslos, sino que muchas usan los pantalones bajitos por aquí así, se le ve la entrada de Exactamente. Ahora, no solamente estos chores cacheteros, que son una tentación grande. Dice aquí las que no se contaminaron con mujeres. Pero sabemos que estas mujeres son iglesias. Pero también de manera literal, es algo que se cumple con los hombres. Pero realmente entre estos hombres hay hombres y hay mujeres, porque todo esto es simbólico. ¿Qué iglesias son estas? ¿Qué tiene que ver esto para con nosotros? Vamos a Isaías capítulo 4 y veremos un poquitico acerca de quiénes son estas mujeres. En Isaías capítulo 4, el versículo 1 nos dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Su pan, su ropa, su propia justicia, su propia palabra, solamente Señor, Señor. Pero en aquel día le dirá: no os conozco. Cuando le digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, exorcismo, hicieron de todo en aquel día. No os conozco, apartados de mí, transgresores de mi ley, hacedores de maldad. Este capítulo está conectado con el capítulo 3. No sé si se dan cuenta. En el capítulo 3, a partir del versículo 16, dice: juicio contra las hijas de Sión. Allí nos dimos cuenta en Génesis 6 que había algo externo que atraía a los hijos de Dios. Hoy en nuestros días hay algo externo en las hijas de los hombres que atraen a los hijos de Dios. O tenemos que amarrar también a los hijos de Dios para que no se nos vayan. Versículo 16 del capítulo 3 de Isaías: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Dios? Las hijas de su pueblo. ¿Qué pasó con las hijas de su pueblo? Se llenaron tanto de apostasía que es desastroso lo que Jehová va a hacer con ellas. Asimismo, las hijas de Sión se ensoberbecen. ¿Qué hacen las hijas de Sión? Andan ensoberbecidas. ¿Saben qué es lo que es la palabra ensoberbecer? Sublime, se elevan, andan altaneras. Las hijas de Sión se creen cosas. Vamos a ver de qué manera se ensoberbecen. Andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados. Las hijas de Sión. Vamos a hablar un poquitico acerca de esto, de los ojos desvergonzados, un poquito más adelante. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Pero aquí tenemos la descripción completa del capítulo 4 de Génesis. Aquí está la descendencia completa de Caín, lo que atraía a los hijos de Dios. ¿Está pasando ya esto dentro del pueblo de Dios? Pero obviamente que sí. Porque las mujeres de los hijos de Dios decían: se nos está yendo nuestros hombres con las mujeres vecinas. Vamos entonces a nosotras a ponernos sus atavíos para que nos miren a nosotras. ¿O acaso Dios permitió que las hijas de los hombres fueran más bonitas que las hijas de Dios? No. La misma palabra bella la usaba Dios también en la escritura para describir a las mujeres de Dios. Eran bellas, eran hermosas. Rebeca, Sara, eran hermosas, eran bellas.
estas mujeres. Esther, bellísima. Esther era bella, imagínense. Ese rey que la mejor, la más linda de todas, Esther. ¿Y era del pueblo de quién? Era del pueblo de Jehová. No era que no eran hermosas, era que en las del mundo había cosas que ellas no tenían. Y entonces dijeron, vamos nosotros también a ponernos eso para lucirle a nuestros maridos. Y fue así como toda la tierra se corrompió de tal manera que a Jehová le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Esto no liga, mano. Esto no liga con el pueblo de Dios. Esto es tremendo y esto va a traer una destrucción, una catástrofe, una hecatombe final. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos sigue diciendo. Dice que andan con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor, ¿qué hará con estas mujeres? Raerá la cabeza de las hijas de Sión. Y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquí donde dice que andan con ojos desvergonzados, la palabra en el hebreo es sacar. Y esta palabra sacar, ¿saben lo que dice? El significado inmediato de esta palabra: guiñar o palpadear para coquetear. Así que no era cualquier cosa que tenían ellos en los ojos desvergonzados. Ellos se los alineaban bien, pero sabían para qué lo hacían. Y ustedes van a ver ahorita de dónde viene esto, de pintarse los ojos. Ahora dice aquí, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecilla, las lunetas, los collares, miren todos los ornamentos, miren todas las alhajas, los pendientes, los brazaletes, las copias, los atavíos de piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de sus narices. Hasta en las narices tenían joyeles estas mujeres. Hasta en las narices los tenían. En aquel día el Señor quitará todas esas cosas, las quitará, porque todo esto es abominación para con el Señor, hermano. O sea que toda esa moda que hay ahora, esto es antiguo. Los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez. Y en cuerda, y cuerda en lugar de cinturón. Y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, porque lo hacían para lucir. Y en lugar de ropa de gala, seguimiento de silicio. Y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Día que viven pintándose las caritas. El Señor reprenda ese vivían pintándose las caritas, viviendo de todo. Cuando ustedes se miren en el espejo de aquel día, lo que van a ver es quemadura en su cara. Cuando vayan a lucir sus pelos, lo que van a ver es una cabeza calva. Esto es lo que está, hermano, esto es lo que está diciendo Dios aquí. Esta es la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando, amén. Entonces vimos en Génesis 6 cómo hacía diferencia entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Pero en la genealogía de Caín estaba Ada. Y Ada significa ornamento. Pero esa palabra Ada o Ada sigue en el hebreo y toca algunos versículos que a veces hemos leído, pero nos los sazonan. Y ahora encontramos más significado de todo lo que dice la Biblia, encontrando el propio significado de la propia palabra, de la propia mujer que usaba estas cosas para seducir a los hijos de Dios, pasando por toda la Biblia y específicamente con el pueblo de Dios. Éxodo 33. Éxodo 33. Y vamos desde los versículos 4. Éxodo 33, desde los versículos 4 al 6. Y dice: oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus... ¿Cuál era la mala noticia? Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Eso se lo dijo Jehová. Porque eres pueblo de dura servir. No sea que te consuma en el camino. Dice que cuando el pueblo oyó esa mala noticia, ¿qué se quitó? Los atavíos. Vayan al hebreo para que vean la palabra que utiliza. Se quitó sus adá. Sus adá
en la palabra. En nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora en el versículo 5 miren lo que dice. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus Adá. Vayan al texto masorético para que vean qué dice en el hebreo. Adá o Adí. Viene del mismo vocablo hebreo. Ahora miren el otro versículo también. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus Adá desde el monte de Oreb. Así que Dios venía luchando con el pueblo de Dios porque tomaron esta costumbre de los paganos. Porque después, ustedes saben qué sucedió después del diluvio. Un poco más adelante tenemos el episodio, en Génesis 11, de los constructores de la Torre de Babel. Y estos salieron de los cananitas, de los de la maldición de Noé, ¿se acuerdan? El hijo que había visto a Noé desnudo, y los otros hijos fueron hacia atrás y murieron a sus padres. Pero ahora, en toda la palabra de Dios aparecen textos como este. Oseas 2:13, miren lo que nos dice. Oseas 2:13. Y allí lo tenemos claro. Dice, y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales. Y se adornaba de sus... No, miren bien lo que dice allí. ¿De qué se adornaba? De sus zarcillos, hermanos. Se adornaban de sus zarcillos. Oseas 2:13. Se adornaban de sus zarcillos y sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. ¿Saben que la palabra adornarse allí es la palabra Adá? Vayan al hebreo. Cuando se adornan de sus zarcillos, la hija de Sión y el pueblo infiel, la palabra adorno allí es Adá. Vamos a Ezequiel 23:40. Ezequiel utiliza allí en el libro de Ezequiel, capítulo 23, verso 40, el mismo texto, dice, la misma palabra. Además, enviaron, aquí está hablando de Ahola y Aholiba. No sé si algunos conocen la historia de Ahola y Aholiba, las dos hermanas rameras, Israel y Judá, que se prostituyeron y cayeron en abominaciones. Dice el versículo 36, y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y les denunciaría sus abominaciones. Ya voy directo al verso 40, dice, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviados mensajeros. He aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adorno. La palabra ataviar allí es Adá, pero además nos añade tanto el atavío como la pintura de los ojos. ¿Y adornaban qué cosa? Los ojos, pintándose los ojos. Un texto parecido a este, y donde también aparece la misma palabra Adá, es Jeremías. También habla allí de la pintura de los ojos y de los antimonios. Jeremías 4:30, miren lo que nos dice allí. Jeremías, capítulo 4, versículo 30. Y miren cómo le dice a la destruida: y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grano, aunque te adornes con tus atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes y buscarán tu ¿qué? Tu vida. Ya vimos ya en Isaías 3 que verdaderamente se engalanan en ¿qué? En vano. Dice que andan con cuello erguido, estirado, danzando con los pies, haciendo todo tipo de son y de baile, y con todas esas cosas tira encima. A Jehová no le agrada nada. Dice, tú destruida. ¿Por qué dice aquí, tú destruida? La palabra aquí, aunque te adorne, es Adá. Y la palabra con atavío es Adí. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde viene el pintarse los ojos? ¿De dónde viene esto? Esto viene de Egipto. ¿Y saben por qué se pintaban los ojos? Porque adoraban a una de las deidades más sagradas de ellos, que eran los felinos. Los felinos.
Yo tengo conmigo el video, tengo muchos materiales. No lo pongo ahora porque no sé realmente dónde está ahora. Pero yo tengo hay un símbolo egipcio también que es un ojito. Y también hay otro símbolo egipcio que es un ojo con un gato. Ese símbolo es el símbolo de que los seres humanos se pintaban los ojos, se los delineaban, se lo echaban hacia abajo y se los delineaban así como los gatos también, los felinos los tienen pintados. No lo ven así los gatos como los tienen así pintados. De allí es donde vienen esas pinturas, esos antimonios, y es de la adoración a los felinos. Ahora, las que se pintaban en el tiempo de antes eran las prostitutas. Esas eran las que se pintaban. Las prostitutas. ¿Sabían ustedes qué cosa es el antimonio? Los antimonios no son cualquier tipo de cosmético. Por eso tienen ese nombre parecido a los de los demonios. Son realmente demonios en la cara de las mujeres. Hermano, se lo digo así, sin que me quede nada por dentro. Sin anestesia, como dice. Se lo digo. Me disculpan, pero ya era hora. Eso es demonio en la cara de las mujeres. Porque viene del paganismo. Se ha infiltrado dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y dentro del adventismo también se han infiltrado. No es que sea demonio porque sea antimonio. El antimonio son cosméticos que tienen plomo. Tengo todo el material. Son cosméticos y son pinturas que tienen químicos y el plomo se mete en la sangre. Exactamente, el antimonio tiene químicos que van directamente a la sangre y afectan, hermano, el cerebro de las mujeres. Hay muchas personas que tienen Alzheimer y no saben por qué. La pintura de las uñas, de donde nacen las uñas, tiene poros y las uñas tienen poros. El plomo se mete por dentro, no solamente el plomo, sino otros químicos que tienen. Yo tengo todo el material conmigo. Y produce cáncer. Tengo los videos también cómo produce cáncer. Estas pinturas producen cánceres. No solamente en las mujeres, en la sangre. Ha producido mucha leucemia en diferentes lugares que le dan a los niños, en mujeres que se pintan en la religión tradicional china. En China, mucho cáncer y muchos casos con respecto al antimonio. Hermano, esto es grave. Que el pueblo de Dios se vaya destruyendo por esto. Las mujeres que se pintan se ponen más viejas más rápido que aquellas que se mantienen su rostro natural. Pronto quedan ciegas. Exactamente, las que se pintan más los ojos, las que se empolvan el rostro y todas estas cosas. Y realmente uno dice, pero bueno, eso es para el sudor y no vayamos tanto al extremo. Esto es palabra de Dios, hermano. Sabemos que a Noé le dijeron extremistas de tal manera que solamente quedó en el arca. Sabemos que para este tiempo final también van a haber Noé que entren solo al arca. Aquello que Dios está preparando. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es palabra de Jehová, es la palabra de Jehová la que habla. Las que se pintaban antes eran las prostitutas. Vuelvo a leer el versículo, dice, y tú destruida. Escuchen bien, ¿y tú qué cosa? Destruida. ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana, te pongas esa vestidura de grana, púrpura, escarlata. Aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalana. Y te adorne con atavío, que pinte con antimonio tus ojos, en vano te engalana. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Y esto es para matarte, hermano. ¿Por qué dice tú destruida? Que ya cuando hace estas cosas está destruido. Pero además de eso, ¿con quién está hablando? Aquí está hablando de alguien que se pintaba los ojos, que era prostituta también, que atraía a la gente. Yo en la iglesia, la gente de paz dice, tiene el espíritu de Jezabel. No se equivocan, pero es que lo hacen demasiado fuerte, hermano. Y no se puede ser tan extremista tampoco. La palabra de Jehová se habla como Jehová quiere que se hable. Amén. Vamos a Segunda de Reyes y vamos a ver por qué dice tú destruida. Vamos a ver de quién estaba hablando aquí. Y quién era la que se pintaba con antimonio y para seducirlo hacía. Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículo 30. Segunda de Reyes. Capítulo 9, versículo 30. Y allí ya nos viene hablando acerca de la muerte de Jezabel.
Siempre acuérdense de esta frase, tú destruida. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 31. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor, que mató a su señor, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es esta conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo, ¿echarla a dónde? Echarla abajo. Y ellos la echaron, y aparte de su sangre salpicó, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita, mira cómo le llama, maldita, y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y la palma de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, estas palabras de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, y en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, desconocida. Estaba destruida en vida y no lo sabía. Y cuando comenzó a ir para pintarse, para ver si provocaba, para ver si seducía, hasta ahí llegó su vida. Ahora, esta profecía que dio Elías, aquí no dice que es una profecía, palabra de Jehová por boca ¿de quién? De Elías Tisbita. Esta profecía de Jezabel es una profecía no solamente literal de aquel momento, sino que dice que su cuerpo será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que ya no se pueda reconocer. Se reconocerá los impíos, aquellos que se pintan con antimonio los ojos, aquellos que se atavían con adornos y vestidos lujosos, como dice la palabra de Dios, que a Jehová le desagrada todo esto. Se reconocerá sobre la faz de la tierra. Esto dice la palabra de Dios que no en el libro de Jeremías, y mirarán sobre la faz de todo el campo, y mirarán y no verán a nadie, no se reconocerán, no habrán quienes los entierre, ni quien le guarde luto, ni quien lo llore. No se reconocerán sus cadáveres, por toda la tierra serán esparcidos. Nos dice también la palabra de Dios que no solamente los impíos, sino también Satanás y sus ángeles. El mismo Satanás dejará de ser para siempre y será ceniza en el estrado de vuestros pies. Es una profecía que se aplica también a nuestros días. Apocalipsis 2:22, vamos a ver qué nos dice de esto. Hablando de la misma mujer y de la condición en la que caía una iglesia en este tiempo final. Apocalipsis 2:22. 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Oye lo que dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los quienes, a los ídolos. Hermano, esta profecía es tremenda. ¿Realmente Jezabel hizo caer al pueblo de Dios, sí o no? ¿Quién era acá? Se dice ser profetisa. ¿Quién es la Jezabel de hoy en día? El falso profeta, hermano. ¿Quién era la Jezabel de los días del segundo Elías? De Juan el Bautista. La misma Herodía. Seducía al rey, sí o no. Por ella se pidió la cabeza de Juan el Bautista, sí o no. Es alguien que tiene influencia sobre los reyes de la tierra, que manda y ejecuta el rey la orden que le da a la mujer. ¿Acaso en Apocalipsis no hay una mujer que está sentada sobre la bestia? ¿Quién lleva a quién? La bestia significa poderes políticos y la mujer significa la religión que gobierna sobre los poderes políticos. Y esta Jezabel, tremendo, hermano, falso profeta, que tiene dominio hoy en día sobre los reyes de la tierra, está haciendo su función.
Pero tristemente hay siervos de Dios y aquellos que no se pueden contaminar con mujeres, que se están contaminando con las mujeres hoy en día. Y todos esos atavíos y todos esos atuendos, no solamente literales, sino también espirituales, están cayendo sobre estos aparentes siervos de Dios, porque dice que deja que enseñen adentro. Hermano, es tremenda la profecía de Israel cuando se hizo adúltera. ¿Qué tipo de prostituta es esta? Que no, las prostitutas le pagan por hacer prostitución, pero ella a mí me está pagando para que se prostituya. Esto es tremendo lo que está pasando hoy en día en la iglesia bendita del séptimo día. Porque esto ya no es a nivel de todas las iglesias, esto es a nivel de la iglesia bendita del séptimo día. ¿Saben por qué? Porque la misma profecía del pueblo de Israel se tenía que cumplir exactamente ahora en este pueblo. Yo quisiera que ustedes leyeran, se lo voy a leer si no lo permite ahora. Patriarca y Profeta, capítulo 41. Vamos. Lean ese capítulo. Y si ustedes están conectados con el cielo, yo creo que van a llorar. Lean el capítulo Apostasía a orilla del Jordán para que vean. Para que vean que exactamente aquella historia que se está repitiendo para con el pueblo del Señor en este tiempo final, que el pueblo tiene que entrar a la Canaán celestial, aquel pueblo tenía que entrar a la Canaán terrenal, todos los pasos que hacía Israel hasta llegar a su Canaán, lo está pasando este Israel hasta llegar a la Canaán que Dios nos ha prometido, la tierra, la ciudad, la nueva Jerusalén, la celestial. Y exactamente, justamente antes de cruzar el Jordán, justamente antes del sellamiento final y del descenso de la lluvia tardía, el Señor dejó a ver qué pasaba en su pueblo. ¿Se acuerdan la historia de Balaam? Como le echaron a las mujeres moabitas encima y todos cayeron por las mujeres prostitutas que se le tiraron al pueblo porque querían maldecir al pueblo de Dios, pero no podían. Una vez que cayó en pecado, sí podía venir la maldición, venir la destrucción en el pueblo de Dios. Eso lo está pasando hoy el pueblo de Israel. Le voy a leer un momentico un pedacito de la cita. Vamos a ver si me encuentro. Está en Patriarca y Profeta, página 400 y pico, yo me sé el capítulo, yo lo sé. Patriarca y Profeta, la historia de Patriarca y Profeta. Okay. Los juicios que cayeron en Israel fue exactamente por ese pecado. Pero esto se cumple para nuestros días. Leo estos dos párrafos nada más. Dice, los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas, ni por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Lo más fácil que hay. Satanás se viste de mujer, hermano, para seducir a los hombres y para seducir al pueblo de Dios. Dice, tal es el poder que la mujer alistada en el servicio de Satanás ha ejercido para enredar y destruir a las almas. A muchos han hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y eso lo dice en Proverbios 7:26. Fue así como los hijos de Set fueron alejados de su integridad y se corrompió la santa posteridad. Así fue, ¿vieron aquí? Fue así como los hijos de Set fueron alejados ¿de dónde? Fueron alejados de su integridad y se corrompió la santa posteridad. Se relaciona la historia de lo que está pasando en la apostasía a orilla de Jordán y Dios a través de su profeta con el don de profecía nos da a nosotros el mensaje de que los hijos de Set se corrompieron así, confirmándonos Dios en el espíritu de profecía, lo que hemos estudiado en la palabra. Sigue diciendo, así fue tentado José, así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se lo llamó amado de Dios. Se convirtió en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Ahora escuchen bien, porque esto tiene que ver con eso. Todas estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros
que hemos vivido en estos tiempos finales. Así, eso está en 1 Corintios 10, 11 y 12. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Ahora mira lo que dice. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de valerse, ha de vérsela en el corazón humano. Por haberlo estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Él no estudia a nosotros. Conoce los puntos más vulnerables de carácter. Y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. También de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirle que entreguen en la buena tierra, que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlo a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplear ahora los mismos agentes que hace 3000 años por las amistades mundanas, los encantos, la belleza, la búsqueda de placer, la alegría desmedida, los festines y el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Y yo quisiera que usted leyera en este mismo libro acerca del séptimo mandamiento para que vean que no solamente es literal ir y fornicar con una mujer y se acabó. Esto es espiritual y va más adentro de lo que nos imaginamos. Por eso Dios, en ese cruce de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, nos dice aquí claramente que los hijos de Dios van a caer en este tiempo final. Grandes estrellas van a caer, solamente un pequeño remanente quedará. Pero el Señor ha prometido que nos va a librar. Amén. El Señor nos dice en esta hora final: apartaos, dice Jehová, no toquéis lo inmundo. Apartaos, salid de ello. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz y las tinieblas? No tiene nada. Así que apartaos, no toquéis lo inmundo. Esta mañana vimos acerca de la concomitancia del pueblo de Dios con el mundo y las cosas del mundo que nos agradan. Primero nos hacemos amigos del mundo, luego nos enamoramos del mundo. Es que el Señor es tan celoso, porque Él lo dice en su palabra: Jehová celoso, celoso es. En sus mandamientos también. Él es tan celoso con su iglesia, Él es tan celoso con su pueblo, es tan celoso con nosotros, con su novia, que Jehová no quiere ni siquiera que tú seas amiguito de ese desfachado. ¿O acaso te agrada, un ejemplo pongo aquí, al hermano Diony, acaso te agrada, Diony, que tu esposa se vaya y que sea amiguita con otro a tus espaldas? Amiguita nada más. A Jehová mucho menos. No me agrada que la mía tampoco tenga un amiguito así por el lejos. A Jehová no le agrada que sea, porque sabe que después de la amistad vienen compromisos. Esto fue lo que pasó con Ahola y Oliva, y esto fue lo que pasó con Israel y Judá. Esto fue lo que pasó en esa historia, cómo ellos cayeron poco a poco y se apartaron de Jehová. A Jehová no le agrada y no le agrada para nada. En el Nuevo Testamento, porque hay algunas personas que dicen: no, pero todo eso es el Antiguo Testamento. No, estamos para el Nuevo Testamento. La palabra de Dios ya de momento en Apocalipsis nos dijo claramente que estos atavíos con oro, con plata, joyas preciosas, perlas, diamantes, y esta mañana vimos todas esas cosas, qué significan cada una de ellas: el sol, la luna, los astros. Había algo que no le hablé de Astarot, Isis, que es la misma persona, Acera y toda ella. Se dice de Isis que ella es la diosa de Venus. Acuérdense que hay planetas, hay dos que tienen un anillo.
Hay uno que es Saturno, que es que más se le ve, y el otro es que no se le ve casi. Pero ese anillo que tiene el planeta, y tanto el anillo solar que hacía, ese anillo es símbolo de el compromiso, el báculo de oro, cómo penetra, literalmente así aparece, más. Así mismo aparece. El báculo de oro, cómo penetra y rompe el anillo de esa diosa pagana. Eso es lo que significa el anillo de compromiso también. Hermano, a Dios le desagrada tanto esas cosas. Dios quiere que el único compromiso que nosotros tengamos sea con nuestro Señor Jesucristo. Que su iglesia se vista de Cristo con el atavío que Él le ha dado a su esposa para encontrarse con Él. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. Los deberes conyugales. Vamos a ver, del 1 al 5. Dice, asimismo vosotras mujeres, porque está hablando aquí de las mujeres, estamos hablando también del pueblo. Es interesante ver el respeto que debe darle el esposo a la mujer. Pero es interesante ver cómo Dios pone a la mujer que le haga caso a su esposo. Porque es su cabeza, así como Cristo es nuestra cabeza. Él nos ama, nos da cariño. También nosotros, a nuestras mujeres. Miren lo que nos dice aquí en el versículo 1 de la mujer. Dice, asimismo vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros. Dice que la mujer debe estar, ¿qué cosa? Sujeta a su marido. Eso es lo primero. Imagínense que la iglesia no estuviese sujeta a Cristo, sino que la iglesia se monta encima de Cristo cada vez que ella quiera. ¿Qué pasaría con todo el universo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la iglesia se sube encima de Cristo? Pero es que Cristo trata a su iglesia como que para que su iglesia, como para que su esposa se sujete ¿a quién? A su marido. Alabado sea Dios por este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira lo que dice aquí. Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Ellas no tienen que hablar y ahora vamos a ver cómo van a ser ganadas. Sin nada más por lo que la gente ve allá afuera, la gente va a ser ganadas. ¿Qué pasa si por lo que la gente vea de tu esposa, si por lo que la gente vea de una mujer, en el pueblo de Dios o de nosotros mismos también, la gente no son convertidas? Nosotros estamos sirviendo y siendo piedra de tropiezo para los que están allá afuera. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que sea piedra de tropiezo para uno de estos es mejor que se ate la piedra de morir y se tire en el fondo del mar. Pero vamos a ver cómo la mujer, en este caso la mujer, no sirve de piedra de tropiezo. Vamos a ver ahora, vamos a ver el atavío de la mujer. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el de las mujeres de la genealogía de Caín. Vuestro atavío no sea el externo. ¿Y cómo es el atavío externo? De peinados ostentosos. Pusimos ejemplos de peinados ostentosos. Gente con un poco de moñito y cosas extrañas llamando la atención, y con un poco de redecilla y cosas en el pelo, y con un poquito de felpa por aquí y por allá. Cualquier cosa esa que sea ostentosa y se lleve la gloria. Por ejemplo, en el pueblo de Dios, se lleve la vista, la mirada de las personas hacia esa cabeza, automáticamente se dejó de darle gloria a quien se la merece. Sin peinados ostentosos, de adorno, dice aquí, que no sea de adorno de oro, de vestidos lujosos. Dios no quiere que su pueblo se ponga prenda de oro de ningún tipo. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Amén. Amén. ¿Saben cuál es el vestido que quiere el Señor? No el de Apocalipsis 17. No es lujoso, mano. Es el vestido de Apocalipsis 2. Sencilla para agradarle a Cristo. Amén. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Amén. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Así dice el himno. Porque vemos a una iglesia sufriente, pasando por un camino escabroso, pero va a bajar Nueva Jerusalén ataviada para su esposo un día.
Y el Señor mismo te pondrá a Él una corona cuajada de estrellas en tu cabeza. Pero será tanto el amor a Cristo que tendrá el pueblo de Dios, que la corona la tirará a los pies de Cristo y se arrodillará delante del Rey. Ese es el pueblo de Dios, que no le importa los ornamentos, las cosas físicas, lo material, lo externo. Le importa a Cristo, le importa brillar para el Rey. Esta es la iglesia de Dios. Que no sea de vestidos lujosos, que no sea de adorno de oro, sino el interior. Sabemos que Jehová mira lo de adentro, pero también el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 3 nos está diciendo claramente que a Jehová le importa lo de afuera. Dice, el corazón e incorruptible ornato, un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esto es lo que vale delante de Dios. Este espíritu apacible, afable, porque así también se ataviaban. Y escuchen bien, y vamos a ponerle ojo a esto, vamos a ponerle ojo a esto. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mira cómo combina aquí la palabra atavío con estar sujeta ¿a quién? A su marido. Así que el atavío que se tiene que poner las mujeres, ¿para quién? Para agradarle a su marido. Estamos hablando de nosotros como iglesia, tanto de nuestras mujeres, que es para agradarle a quién? A su esposo y para agradarle a Cristo. Y si le agrada a Cristo una mujer, ¿cómo no le va a agradar al esposo? Solamente Dios se encarga de que en los ojos del hombre la mujer se vea bella y perfecta, porque Él tiene una Eva para todo Adán. Todo el mundo tiene su pareja en esta tierra, hermano. Dios combina estas palabras. Dios es maravilloso. Voy nuevamente con Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen. Miren, allí dice, miren, voy a combinar Primera de Pedro nuevamente. Versículo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, con Primera de Timoteo 2, 9. Miren, aquí dice, asimismo, versículo 9, Primera de Timoteo 2, 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y esta mañana vimos qué cosa era decoro, pudor y modestia, que no era una raja por allá, que se vea todo, que haga pecar al hermano. Y le dije que le iba a hablar un poquitico acerca de la minifalda, quién había creado la minifalda. Y ya le dije ya quién era, la británica. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál fue el propósito de la minifalda? En una de sus entrevistas, ¿saben lo que dijo? ¿Cuál es el propósito con que ella había creado la minifalda? Esta fue Mary Quant. Ella confesó en público que el propósito era vestir a la mujer de manera que el hombre la quisiera desvestir. Pero en otra ocasión, hablando acerca de lo mismo, ella confesó otro propósito de la minifalda. La minifalda es toda la falda que estén de la rodilla para arriba. Eso es minifalda. En otra ocasión ella dijo que el propósito era vestir a la mujer para que el hombre sienta como que debe de romper la envoltura. Eso lo dijo la misma creadora de la minifalda. Ahí hay varias cosas. Mary Quant en inglés. Ella es británica. Ahora miren lo que dice. ¿Cómo debe de ser la vestimenta? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y el versículo 3 dice lo mismo. Vuestro atavío no sea el externo. Y aquí la palabra externo te lo describe aquí completamente con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y entonces te dice aquí, hablando del interno, y dice aquí, sino de buenas obras, este es el interno, versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer va a ganar al mundo no por lo que se ponga
en su exterior, el que se ponga afuera. La mujer va a ganar al mundo, al igual que los hijos de Dios vamos a ganar todos al mundo por lo que el Señor pone en nuestro corazón, por la sencillez de Cristo Jesús. Además de todo esto, nuestro Señor Jesús siempre andó humilde, estuvo humilde y nunca usó perlas, piedras preciosas. Jesús nunca usó adornos. Que Dios te bendiga, te dé mucha fuerza y te ayude a entender que nosotros somos hijos de Dios y no podemos por nada mezclarnos con las hijas de los hombres. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí a través de tu Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias porque tú nos has hablado en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque es magnífica. Tu palabra, Señor, ahí está todo. Te damos gracias, Señor, porque desmiente al enemigo. Te damos gracias, Señor, porque a nosotros nos da vida. Nos da deseo, Señor, de servirte más y más cada día, de estar más lejos de este mundo. También vemos, Señor, y vimos tu manifestación. Vimos, Señor, como tú obraste en gran manera, Señor, en contra del enemigo, que se había levantado como río, pero tú levantaste bandera. Las serpientes tuyas, Señor, simplemente se atragaron a las dos de Faraón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos des la victoria en todo, que tengamos una relación contigo, que podamos alcanzar la victoria y que ese sellamiento nadie nos lo quite, Padre, para tu gloria y tu honra. Amén. Que sea tú quien nos selle, que sea de ti, Señor, de quien estemos enamorados, con quien tengamos amistad, Padre, y no con el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no engalanarnos, Señor, en vano, así como la ataviada que se pintaba de oro, de joya, de perlas, de todas esas cosas, sino que nos vistamos de Jesucristo, Señor, del sol de justicia que nos está esperando siempre. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén, Señor.